Buenas tardes, bienvenidos a la clase sobre enfoques teóricos y epistemológicos para conceptualizar y comprender la salud y el bienestar. El objetivo de esta clase es dar a entender cómo un país, una comuna o una región completa, como por ejemplo Latinoamérica, tienen enfoques teóricos específicos, conceptos, teorías, investigaciones que sustentan sus prácticas y sus políticas públicas relacionadas con salud. Un país y una localidad en el fondo deciden qué enfoque teórico van a tomar para comprender los procesos de salud y enfermedad de una población. Y un país como el nuestro podría escoger un enfoque teórico, mientras que un país a lo mejor muy cercano como Perú u otro muy lejano como Finlandia podrían tener enfoques teóricos distintos para entender los procesos de salud y enfermedad de una población. Un ejemplo general que podemos dar tiene que ver con cómo un país puede entender la salud, por ejemplo, desde un enfoque preventivo, esencialmente, o desde un enfoque curativo. Esto tiene que ver con las políticas públicas que el país vaya a invertir el dinero, por ejemplo, y el esfuerzo de los recursos humanos. Cómo va a formar a sus profesionales. Si yo tengo una política que está más bien relacionada con la prevención, mi foco va a estar puesto permanentemente en la prevención. Esto es, los profesionales que se formen, la plata en la que se inviertan, los programas que se realicen y los objetivos sanitarios que un país se va a proponer, por ejemplo, en una década completa. Sin embargo, si yo tengo un enfoque más bien curativo o de recuperación, mi foco va a estar centrado en qué hago después que las personas se enferman y no cómo voy a hacer prevención, por ejemplo. También si yo tengo un enfoque teórico que está centrado en que la salud es un derecho, todas las políticas públicas que yo haga en torno a ello van a estar relacionadas con el ejercicio de ese derecho y un Estado que los garantice. Versus si yo entiendo, por ejemplo, que la política que sustenta la salud tiene que ver con el acceso individual, las posibilidades diferenciadas de cada persona, como es, por ejemplo, el modelo actual en el caso chileno. Bueno, vamos a comenzar entonces revisando las diapositivas a continuación. Distintos países y distintas localidades hablan de conceptos que muchas veces van en conjunto, como salud, como bienestar. Hemos visto en clases anteriores que este concepto de salud es en parte bastante subjetivo, ¿cierto? Y responde a la cultura, responde a la sociedad, a las tradiciones y también responde a los enfoques teóricos que tengan los países. Recuerden que uno de los 4 aspectos que dan el concepto de salud en una población tiene que ver con cómo se organiza el sistema de salud y además cuál es el concepto de salud que tenemos en los países en los cuales los sistemas de salud se están montando. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de salud o de bienestar, tenemos que posicionarnos desde algún lado, saber desde dónde estamos hablando respecto a estos conceptos. Un enfoque, como los que vamos a ver posteriormente, que son los que sustentan el país, un enfoque, como aparece aquí en la imagen, es una forma de mirar algo. Es una manera de entender una situación. Todos nosotros, al vivir una realidad, contemplar una realidad, la miramos de formas distintas. Y esto tiene que ver con los enfoques que ponemos cuando estamos mirando algo que está sucediendo. En el caso de mirar el fenómeno de salud y de enfermedad de un país, también nosotros estamos poniendo distintos enfoques, estamos teniendo distintas miradas y por lo tanto lo vamos a definir como un punto de vista que un país toma, por ejemplo, cuando quiere realizar un análisis de una situación de salud, cuando quiere invertir en investigación o cuando quiere hacer una teoría acerca de cómo es la situación de salud del país. Entendemos entonces un enfoque como una orientación temática específica que toma un país cuando quiere desarrollar un discurso respecto a salud, por ejemplo, cómo queremos entenderla, cómo queremos explicarla y por lo tanto de qué forma lo estamos mirando. Esta postura teórica es una postura epistemológica. Este concepto de una postura epistemológica tiene que ver cómo nosotros entendemos el conocimiento, o sea, qué es lo que nosotros reflexionamos respecto al conocimiento científico,
cómo abordamos de manera crítica la discusión frente a los objetos, los métodos, los antecedentes que se tiene, por ejemplo, en el caso de la ciencia, y cómo investigamos respecto a la investigación científica y el producto más importante que tiene la producción científica, que es generar conocimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a generar conocimiento sobre salud y a partir de ese conocimiento vamos a establecer realidades y a entender fenómenos. Nos preguntamos entonces, ¿bajo qué enfoques y teorías se conceptualiza o se define la salud y el bienestar de nuestra sociedad? Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, que hemos evolucionado desde enfoques que son más empíricos, inductivos, hacia enfoques más racionalistas, deductivos, y que hemos finalizado en enfoques que son más bien sociohistóricos, que lo que buscan es construir simbólicamente y de forma subjetiva también el mundo social y cultural, y donde conocer también es un acto de comprender. Por lo tanto, ahí nosotros también estudiamos los valores, las normas, las creencias, por ejemplo, las actitudes que ocurren en la cultura, las cuales nos estamos sustentando y cómo ellas tienen influencia en el concepto de salud. En el caso chileno, nosotros observamos que existen distintos enfoques de atención en la salud en Chile. Existe un enfoque macro, que es el que debiera sustentar, digamos, toda la política pública del país. Sin embargo, también es cierto que nosotros en Chile tenemos una convivencia de distintos enfoques y esa convivencia está dada por una parte por la división de nuestro sistema, tanto público y privado, donde muchas veces los enfoques que sustentan estas atenciones son distintos. Y además tenemos otros enfoques que tienen que ver con la aparición de nuestros pueblos indígenas, la aparición de las migraciones, las tradiciones que también van sustentando los distintos enfoques de atención. Podemos hablar que en Chile existe un modelo que lo llamamos MAIS, lo cual significa Modelo de Atención Integral en Salud, y el cual tiene un enfoque que es integral, que es multidimensional y que está centrado en la comunidad y en la familia. Pero también tenemos un enfoque que es más biomédico, que es más biologicista, que está centrado en una forma más conservadora de mirar la salud desde el punto de vista del cuerpo solamente y los aspectos más físicos, biológicos, ¿cierto? Y micro del cuerpo. Pero también podemos hablar de otros enfoques como los preventivos o los comunitarios que vamos a describir a continuación. Hemos pasado en Chile distintas etapas. Yo diría que desde centrarnos, por supuesto, en enfoques más biomédicos hasta enfoques más comunitarios. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, también es cierto que coexisten estos enfoques y que es necesario comprender que esta coexistencia no solamente son formas en paralelo que van progresivamente cambiando, sino que además tiene que ver con que nuestro sistema muchas veces permite esta coexistencia y promueve esta coexistencia de enfoques tan diversos, por ejemplo, como el enfoque comunitario y el enfoque más biologicista. Bueno, vemos aquí en esta imagen tres modelos que pueden sustentar la intervención. Por ejemplo, el modelo diabético, el modelo biomédico, que es el modelo asistencial o más tradicional, donde el profesional sanitario, el profesional de la salud es un experto, al usuario se le informan las cosas, la población objetivo que nosotros estamos dispuestas a intervenir es la población solamente que nos demanda, no la población que no nos está demandando atención. La información va en una sola dirección. Por ejemplo, cuando nosotros damos un consejo a la consulta a alguien que es fumador y no tenemos más contexto de lo que está ocurriendo y por qué llegó a nosotros, quizás por otra causa. El segundo modelo es un modelo más preventivo, más crítico, un modelo que tiene bastante asidero también en muchos países del mundo, donde lo que se observa es que los expertos en salud son quienes diseñan las medidas preventivas, estudian a la comunidad, ese es su objetivo. Sin embargo, todavía puede haber como una comunicación más unidireccional y el usuario más bien pasivo como un receptor de las campañas preventivas. Por ejemplo, una campaña antitabaco. Y el tercero es un modelo comunitario, cuyo foco principal es lograr la participación activa, la participación responsable de los usuarios en todos los niveles de decisión, desde las primeras decisiones que se toman, por ejemplo, de forma preventiva, hasta las decisiones curativas. Este modelo fomenta el autocuidado, la responsabilidad, los derechos de las personas en torno a la salud y también fomenta la generación de más comunidades saludables.
La población objetivo, por lo tanto, es la comunidad y la comunicación va en dos direcciones. Por lo tanto, es más ponderada, ¿cierto? Se equilibra. Hay mucho empleo de dinámicas grupales y un ejemplo pueden ser los grupos de personas diabéticas que se autogestionan, que tienen participación activa, que generan intervención y no solamente la reciben como un ente pasivo. Lo último es a lo que nosotros aspiramos como país también en base a nuestro enfoque. Nos preguntamos entonces qué relevancia puede tener para la salud de una población que un país se base en un enfoque o se base en otro. Y aquí vemos un ejemplo de el primer impacto que tuvo el hecho de que nosotros como país nos definiéramos dentro de este modelo de atención integral en salud, esta sigla MAIS, que yo mencionaba anteriormente, que fue cambiar todos los consultorios de salud que existían en Chile por los hoy denominados CESFAM, que son los Centros de Salud Familiar y Comunitarios. Estos CESFAM no solamente cambiaron la infraestructura de un lugar o cambiaron el nombre en cual eran conocidos ahora por la comunidad, sino que cambiaron esencialmente su enfoque. Esto quiere decir que el sustento teórico, el sustento epistemológico y la comprensión del proceso de salud y enfermedad se trasladó desde un enfoque biomédico y biologicista a un enfoque de salud familiar y comunitario. El enfoque que actualmente tenemos en Chile, que se denomina Modelo de Atención Integral de Salud, la sigla MAIS que he mencionado en un par de ocasiones, es el modelo más macro que sustenta toda la atención en salud en Chile y bajo este modelo MAIS de atención integral en salud existe entonces el modelo de salud familiar y comunitario, un enfoque de salud familiar comunitario que ha sido el gran cambio que ha tenido Chile más o menos en los últimos entre 20 y 30 años y que ha determinado un cambio en la manera de comprender los procesos de salud y enfermedades de forma muy importante. Transitamos desde un enfoque curativo, un enfoque más de promoción y prevención, de un enfoque biomédico transitamos a un enfoque biopsicosocial y cambiamos también de un enfoque más asistencialista, donde nosotros hacíamos todo para atender al usuario, a un enfoque más comunitario de la salud, donde las personas y las comunidades se hacen cargo también de sus propios procesos de salud. Transitamos de un enfoque hospitalario a un enfoque de atención primaria, esto es fortalecer los dispositivos que corresponden a la atención primaria y transitamos de un enfoque en niveles de atención primario, secundario, terciario, digamos como enfoque único, a un concepto de redes y multidimensiones, donde estos niveles también se van comunicando de forma permanente, pero también se van relacionando con otras redes que son incluso intersectoriales. Esto significa que no pertenecen solamente al sector salud, sino pueden pertenecer a educación, justicia, social, etc. Nuestro sistema de salud, entonces, se basa en el enfoque de salud familiar, comunitaria e intercultural, y este enfoque establece principios que están orientados a mejorar la red asistencial, pero también anticipar el daño, o sea, prevenir. También se sustentan principios básicos como por ejemplo la inclusión, es un enfoque inclusivo donde se espera que participen las comunidades que son diversas, esto es incluyendo por ejemplo indígenas o personas migrantes, pero también la riqueza de la diversidad que existe en todo espacio, en todo tiempo y en toda familia. Este modelo de salud familiar y comunitaria, como dice su nombre, por supuesto tiene un carácter familiar y un carácter comunitario y lo que busca es que la salud y la atención de la salud se desarrolle en el marco de un proceso integral, que centre su atención en las personas, que promueva y prevenga problemas de salud más que preocuparse solo de tratarlos. Está enfatizando permanentemente en la promoción de estilos de vida saludables, en las acciones que son intersectoriales, como mencionaba, no solamente quedarse dentro del sector salud, sino que aparecer otros sectores como medio ambiente, por ejemplo, vivienda, y también mejorar aspectos relacionados con la responsabilidad y los derechos de las familias y las comunidades. Históricamente, podemos hablar sobre el modelo de salud familiar, es que este modelo no nació en Chile, ni es exclusivo de la sociedad chilena, sino que es un modelo bastante antiguo, que apareció en países desarrollados que tienen larga data de intervenciones más familiares y comunitarias en el área de la salud, fundamentalmente países anglosajones. Y en Chile se adopta posteriormente y es uno de los primeros países de Latinoamérica en adoptarlo.
En la primera mitad del siglo XIX vemos que había un enfoque muy biológico, ¿cierto? Muy biomédico, y ya en la década del 40, 1940, se impulsa la práctica médica basada en el médico de familia a nivel mundial, ¿no? Entendiendo este médico de familia como un médico que está a cargo de distintos sectores, familias, en una localidad, y que entiende las problemáticas también de este concepto familiar. En el año 54, Canadá funda el Colegio de Médicos de Familia, y en el año 50, en México, comienza a aparecer fuertemente la medicina familiar. En el año 66, también Estados Unidos bautiza la medicina como medicina familiar y se crean los primeros programas de educación en salud. Y en 1978 aparece la Declaración de Alma-Ata, que es la declaración más importante respecto a la atención primaria en salud. Es la declaración que firmaron los países a nivel mundial, indicando que la inversión del gasto público y los enfoques teóricos que sustentaran a los países debieran basarse en el concepto de atención primaria en salud. Luego, en la década del 70, empieza la formación en medicina familiar en América Latina y en el Caribe. En el 83 alcanza su máximo esplendor en Cuba, que es un país muy emblemático a nivel mundial en la implementación del modelo de salud familiar y comunitaria, el cual está muy vigente hasta el día de hoy. Y en el año 86 aparece otra declaración a nivel mundial, interpaíses, que es la Carta de Ottawa, que es una carta que declara que los países que van a trabajar bajo las premisas de la atención primaria en salud van a sustentarse fuertemente en las estrategias de promoción. El primer modelo de salud familiar que aparece en América, Latinoamérica, surge en Brasil como tal, ¿no? Un modelo que sustenta un país, un enfoque teórico, esto a mediados de la década de los 90, y el siguiente país a sumarse fue Chile. Ahí Chile, también en la década de los 90, surge este modelo de atención integral en salud y se sustenta en el modelo de salud familiar y comunitario. Luego aparecen nuestros países como Venezuela, Perú, Bolivia, que también se formaron a partir de las buenas relaciones que establecían con Cuba, quien se dedicó a formar muchos de los médicos de salud familiar y de los profesionales de salud familiar que existen en Latinoamérica. En el caso de Chile, en el año 1993, el MinSal, el Ministerio de Salud, publica la primera edición de un documento llamado de consultorio a centros de salud, que es la primera fase para encaminarse posteriormente a los CESFAM, los Centros de Salud Familiar. Luego, en el año 2005, en el marco de nuestra reforma de salud, se publica un nuevo documento llamado Modelo de Atención Integral de Salud. Ahí se crea el MAIS propiamente tal. Y en el año 2008 se publica el documento En el Camino al Centro de Salud Familiar. Esto quiere decir que se comienza a ver una transición hacia transformarse todos los consultorios a CESFAM. En el año 2016, hace 3 años solamente, se crea el Manual de Orientaciones para la Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, que es un documento manual que lo que busca es establecer protocolos, guías y orientaciones a todos los profesionales de la salud y los dispositivos o centros de salud de atención primaria que se enmarcan bajo el modelo de salud familiar y comunitaria para entregar información respecto a cómo implementar este modelo y hacer mejores orientaciones. ¿Cómo define este documento el modelo de atención integral de salud? Lo define como un conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna. O sea, vamos a hablar de una atención que es eficiente desde el punto de vista del costo y del impacto, que es eficaz desde el punto de vista de las acciones que se toman para ser diligentes, para estar a tiempo, ¿cierto? Para tener impacto positivo en la salud, y oportuna desde el punto de vista del tiempo en el cual aparecen las atenciones. Se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las personas, las cuales las considera en su integralidad física y mental, y los considera como seres sociales, esencialmente como seres sociales, pertenecientes a distintas familias, a distintas comunidades, que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. O sea, a través de esta cita, nosotros observamos que el modelo de atención integral en salud en Chile lo que hace es identificar a las personas no como un cuerpo que adquiere enfermedades, sino como seres humanos, personas esencialmente sociales,
que pertenecen a familias, que pertenecen a comunidades, que se desarrollan en un medio ambiente y que estos medio ambientes además son diversos. Bueno, esta diapo es muy esencial porque lo que nos presenta son los principios del modelo de atención integral y del enfoque de salud familiar y comunitaria, y el cual lo vemos al centro de la imagen, y luego vemos otros principios. Hay 3 que son esenciales y que están muy pegaditos a la parte central, en celeste, y luego en la siguiente fase aparecen otros principios que se sustentan también en estos 3 primarios. Los 3 principios más principales son ofrecer una atención centrada en la persona, integralidad y la continuidad. Y sobre estos 3 se sustentan los siguientes: intersectorialidad, la promoción y la prevención, el enfoque centrado en la familia, el enfoque centrado en la atención abierta, la participación en la salud, el uso de la tecnología apropiada, la calidad y la gestión de las personas que trabajan en el sector salud. Estos 3 principios centrales que estamos hablando son la integralidad, la continuidad y centrarse en las personas. Son los 3 principios más esenciales que sustentan todo el modelo de salud familiar y comunitario. Vamos a revisarlos uno a uno. Estar centrado en la persona implica que todo profesional de la salud y todo centro de salud que se enmarque bajo este modelo siempre va a considerar las necesidades de las personas en primer lugar, pero además sus expectativas, sus intereses, su historia y su particular forma de ver la vida, de ver la salud y de definir y priorizar, por ejemplo, las cosas que la persona quiere para sus tratamientos o para su prevención. Toda la comunidad va a enfatizar en los derechos y en los deberes de las personas y del cuidado de la salud. Aquí aparecen algunos de los objetivos más importantes de este principio, como por ejemplo entregar un trato de excelencia, con comunicación efectiva, con respeto a la dignidad y los derechos de las personas, establecer relaciones de confianza y vínculos terapéuticos sanos, de ayuda, facilitar el acceso y asegurar la atención sobre todo a los grupos más vulnerables. El segundo principio relacionado con la integralidad se refiere a que todo sistema de salud debe enmarcarse en un proceso integral que vaya desde la promoción hasta los cuidados paliativos, pasando por la prevención, la curación y la rehabilitación de distintos problemas de salud. Este proceso de integralidad, ¿cierto? Este principio de integralidad se sustenta en que debe responder a las necesidades de la población desde una aproximación que no es biomédica, sino que es biopsicosocial y además espiritual y cultural, en la forma en que miramos al ser humano. Por lo tanto, considera de forma integral no solamente lo que el cuerpo nos dice desde el punto de vista fisiológico o biológico, sino también lo que nos dice sus sistemas de creencias y sus significados. Desde este principio surgen enfoques como, por ejemplo, la salud del migrante o la salud de los pueblos indígenas. Aquí aparecen algunos de los objetivos más relevantes de este principio, que tiene que ver con comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de salud, ¿cierto? Esta subjetividad del concepto de salud y entregar cuidados a lo largo de todo el proceso de salud-enfermedad, como mencionábamos, desde la prevención o más bien desde la promoción hasta los cuidados paliativos. La continuidad del cuidado, en tercer lugar, este tercer principio, define desde la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al grado en que una serie de eventos de cuidado son experimentados como coherentes, conectados entre sí, tiene que ver que todo el sistema funcione en términos de gestión de forma eficiente, de forma eficaz. Esto quiere decir que vamos a reducir la fragmentación del cuidado asistencial, o sea, tratar de que el usuario no sea atendido, por ejemplo, por múltiples personas de forma diferenciada, sino que tenga usuarios que lo conozcan permanentemente, mejorar el acceso al sistema, evitar que se dupliquen, por ejemplo, inversiones, estructuras, servicios, disminuir los costos, pero también responder mejor a las necesidades y también a las expectativas de las personas, apoyando el cuidado de la salud a lo largo de todo el ciclo vital. Los enfoques que considera este modelo, que se sustenta en estos 3 principios ya mencionados, son 2 subenfoques, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es el enfoque intercultural y el otro es el enfoque de género. En cuanto a lo intercultural, nosotros lo que vemos es que en Chile se incorpora el enfoque intercultural de salud. El año 1996 se inicia acá en la región de la Araucanía y posteriormente se fue instalando de forma progresiva y bastante lento.
Sin embargo, el año 2005 recibe un fuerte respaldo a través de la reforma del sector salud y ahí se comienzan a implementar de forma mucho más presente el programa de salud de los pueblos indígenas con la aparición de los primeros centros de salud intercultural, también en Chile y acá en la región de la Araucanía. Este enfoque además entiende que se deben incorporar estrategias que son culturalmente pertinentes y que responden a las particularidades de los pueblos indígenas y actualmente también de la población extranjera que vive en nuestro país, que debe gozar también de los mismos accesos y de los mismos beneficios del sector salud, pero que además deben ser tratados desde el punto de vista de la particularidad de sus creencias, de su historia, de sus hábitos y sus costumbres y de los riesgos, por ejemplo, que ellos tengan y las fortalezas también que ellos traigan relacionadas con la salud. Aquí tenemos una cita de Cunningham que nos sustenta lo que mencionamos sobre el enfoque intercultural y es: en el campo de la salud, la interculturalidad significa que todos los sistemas de salud cuentan con la posibilidad de ser practicados en igualdad de condiciones por las personas que lo han hecho tradicionalmente, pero también significa que cuentan con recursos y espacios para el intercambio de conocimientos, dones y prácticas que aseguren su desarrollo, revitalización y reproducción. Esto quiere decir que no solamente está orientado a que las personas puedan incorporar tradiciones dentro del proceso de salud y enfermedad y del sistema de salud, sino que además haya un intercambio de este conocimiento, una valoración de este conocimiento tradicional y que se pueda revitalizar permanentemente. Esto significa que no solamente las acepta y las respeta, sino que además las valora y las promueve. Por lo tanto, el respeto que nosotros tengamos y la consideración de la cosmovisión de los pueblos indígenas es esencial para poder echar a andar el enfoque de salud familiar y comunitaria, que tiene un enfoque muy fuerte en la salud intercultural en el Chile de hoy. El segundo enfoque dentro de este enfoque de salud familiar y comunitaria es particularmente el enfoque de género. El enfoque de género está también muy contingente a la situación actual. Se han hecho estudios muy interesantes en el último tiempo que denotan que existen diferencias muy importantes en cuanto a la salud de hombres, mujeres o personas que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo. Y desde esta perspectiva, los determinantes sociales de la salud, enfoque que promueve la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, indica que ser mujer es un determinante social de la salud de las sociedades que son esencialmente machistas o donde lo patriarcal está muy presente en las políticas públicas también. Este enfoque de género se refiere a que existen distintas oportunidades que tienen hombres y mujeres para acceder, por ejemplo, a la salud, que se interrelacionan también entre ellas, pero que se les asignan distintos papeles socioculturalmente. Y estas relaciones de género, estos modos, ¿cierto?, que tienen las culturas para asignar estas funciones y estas responsabilidades a los hombres y las mujeres, es el resultado de las estructuras de poder, de la jerarquía social, y por lo tanto nosotros lo vamos a ver manifestado en creencias, en normas, en conductas, en prácticas de nuestra sociedad que muchas veces ponen en riesgo a personas solamente por su género y no porque realmente tengan más riesgos desde el punto de vista biológico, por ejemplo, para una problemática de salud. Las implicancias que esto tiene en la vida cotidiana son múltiples y son muy importantes. Lo vemos, por ejemplo, en la división del trabajo doméstico, el cual muchas veces se le otorga esencialmente a la mujer, lo vemos en el acceso a la educación, lo vemos en las oportunidades laborales. Sin embargo, en este caso, que es lo que convoca, digamos, al modelo de salud familiar y comunitaria, lo que observamos más fuertemente es que existen inequidades de salud para mujeres esencialmente, pero también para hombres en algunos casos, por ejemplo, en ciertos tipos de profesiones o ciertos tipos de trabajo en los cuales arriesgan a los hombres de mayor manera quizás que a las mujeres, pero lo cierto es que en la historia de nuestras sociedades esencialmente patriarcales, las mujeres tienen más riesgo de problemáticas de salud mental, más riesgos de estrés, más riesgos de alteraciones físicas producto del trabajo doméstico y son continuamente objeto
de múltiples problemas de salud que las sitúan en una desventaja social muy importante. Lo que busca el modelo de salud familiar y comunitaria con su enfoque de género es realizar acciones de salud con perspectiva de género y hacer acciones de salud que estén orientadas a disminuir las inequidades y promover la equidad de géneros en cuanto a las temáticas de salud. Finalmente, vamos a revisar algunos marcos éticos que nos pone el modelo de salud familiar y comunitaria, sobre todo en el trabajo de la atención primaria en salud. Estos aspectos éticos aparecen señalados en esta tabla, en la segunda columna. Estos aspectos éticos son algunos de los más importantes que sustentan las prácticas de la atención primaria en salud que están en la columna izquierda. Por ejemplo, vemos que el elemento de la atención primaria que está relacionado con el acceso y con la cobertura universal de salud. Esto significa que todas las personas tengan igualdad de derechos para acceder al sistema de salud y que la cobertura de las prestaciones de salud que se realicen sean universales. Esto significa sin discriminación y para todos quienes conforman nuestro país, sean ellos chilenos, sean migrantes, pertenezcan a pueblos indígenas o de cualquier cultura, se sustenta en el principio o en el marco ético de la justicia y de la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria. Esto quiere decir que es un derecho humano y por lo tanto acceder a la salud, si es un derecho, se sustenta en los marcos de justicia y en los marcos de equidad, cualquier acción que propenda a lograr este objetivo. Otro ejemplo que podemos encontrar en esta tabla tiene que ver con el primer contacto. El primer contacto, nosotros lo que vamos a ver es que cuando uno se encuentra en la atención primaria por primera vez con el usuario, hay ciertos principios éticos que son muy trascendentales, como por ejemplo el respeto a la autonomía, el respeto de protección a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, el respeto a la confidencialidad, que son elementos que sustentan de todas maneras este primer contacto que es esencial para que la persona no solamente se incorpore al sistema, sino que permanezca en él y sienta a su centro de salud familiar como un aliado en su proceso de conseguir el bienestar y conseguir la salud. Otro ejemplo que podemos nosotros acá ver es respecto a las acciones de organización y de gestión que sean óptimas en la atención primaria de salud. Hay un principio ético que es trascendental, que es el principio material de justicia distributiva. Esto quiere decir que la justicia distributiva se refiere a cómo los recursos, sean económicos, sean humanos, sean materiales, los recursos que tiene un centro de salud se deben distribuir de forma justa. Una distribución de forma justa también tiene que ver con, por ejemplo, muchas veces privilegiar la entrega de servicios a sectores más vulnerables que necesitan de atención más rápida, de atención más intensiva en algunas ocasiones. Y último principio que vamos a ver como ejemplo dentro de esta tabla, hacia el final se relaciona con las acciones intersectoriales que hacen los centros de salud. Por ejemplo, un centro de salud se puede relacionar con un colegio, el sector educativo, se puede relacionar con un CENAME en el sector justicia, se puede relacionar con alguna organización vinculada al medio ambiente, en el caso del sector medioambiental, y estas acciones, que las llamamos intersectoriales, se sustentan en principios y marcos éticos trascendentales, como es, por ejemplo, el principio de responsabilidad. Esto tiene que ver con aquellas cosas que le corresponde al centro de salud por situarse en una condición de privilegio, ¿cierto?, de mayor acceso y de poder frente a otras comunidades que son autónomas, por ejemplo, o que no son estatales y que no tienen acceso tan sencillo, por ejemplo, a la organización del sistema de salud y de las políticas públicas. Por lo tanto, estas acciones intersectoriales que hacen los dispositivos de atención primaria los enmarcan a ellos desde el punto de vista del principio de la responsabilidad que tienen con la salud de las personas. Algunas de estos elementos de atención de la APS renovada o la atención primaria renovada están permanentemente en construcción y los marcos éticos que la sustentan también son permanentemente revisados, ¿no? Sabemos del concepto de ética que esta ética se sustenta en el deber de los estados
y se sustentan también en el deber del conocimiento, por ejemplo, y de la protección siempre a las personas. Estos 4 principios éticos que se relacionan con la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia y que sustentan toda acción ética dentro del marco de la salud van a vincularse entre ellos también para poder convertirse en algunos principios más específicos, más puntuales y que sustenten los elementos de la APS renovada que aparecen señalados acá en la columna izquierda. Finalmente, ¿por qué hacemos todo esto? Entonces, el objetivo central de todo enfoque de salud que sustente a un país es lograr el bienestar de su población. Ese es el objetivo final. El cómo logramos el bienestar de la población tiene que ver con la eficiencia, la eficacia y los valores y los principios éticos que sustenten los marcos teóricos y epistemológicos que van a estar a la base de toda nuestra política pública. Por lo tanto, Chile es un país que se sustenta bajo el modelo de atención integral de salud, específicamente con su enfoque de salud familiar y comunitaria, y a partir de esto nosotros podemos mencionar que la manera de lograr el bienestar de la población es a través de políticas públicas que son de promoción, que son de prevención esencialmente, si bien no dejan de lado el área de las atenciones y de intervención curativa, rehabilitación y cuidados paliativos. Es un enfoque que se centra fundamentalmente en la promoción y en la prevención, que se centra fuertemente en comprender a los seres humanos como personas integrales dentro de una familia, dentro de una comunidad, que busca la participación activa de ellos en su proceso de salud, que respeta esencialmente el derecho a la salud, la equidad y la justicia social en relación a las acciones sanitarias y que además busca que los profesionales de la salud se sustenten en acciones que estén orientadas a promover también la salud de la comunidad, la salud de los colectivos y no solamente la salud de los individuos. Por supuesto, con sus 2 focos principales en temas de alta contingencia social como son hoy el enfoque intercultural y el enfoque de género, que implica que estas 2 poblaciones, las poblaciones de desventaja de género y desventaja por pertenecer a pueblos indígenas o, por ejemplo, a población migrante, son un desafío también para el sistema y que ese desafío nuestro modelo lo toma, digamos, ese desafío para poder trabajarlo y para poder entregar este bienestar a toda la población que conforma nuestro país.